Botánico en Cumbayá. Espacios para caminar, convivir y disfrutar de la ciudad. Mejores espacios, mejores ciudades. Uribe Schwarzkopf. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho 22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el sociólogo Simón Ordóñez y también la colega periodista Talía Flores. Bienvenida, bienvenido. Para hablar de la coyuntura política, con estos enredos que incluso ha incluido a la actuación penosa, lamentable de ciertos operadores de justicia que, como el caso Glass, le dieron un habeas corpus y está libre pese a la condena, con un discurso de que no se pudo probar, de que era un perseguido político, cuando se vende mentiras al Ecuador, como es el caso del ex vicepresidente que fue condenado por jueces en el debido proceso con derecho a la defensa, y esa condena no ha sido borrada. Lo que ha habido es una acción mala de un juez, hoy suspendido, de dar el habeas corpus y de darle libertad para que continúe con su condena, pero en libertad. Esa es la realidad. Pero el escenario de la Asamblea Nacional, que sigue ahí una comisión evaluadora para juzgar a la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, y que avanza en su intención. Empecemos con Talía Flores. ¿Cómo ve este momento político que estamos viviendo en el país? Buen día, Talía. Buenos días, Miguel. Un gusto de estar contigo en la radio, amiga, y también con Simón Ordóñez. Es muy agradable conversar con él, un analista muy fino de los temas políticos del país. Yo creo que el Ecuador está en un momento muy difícil, y la gente dirá, ¿y cuándo no? Pero claro, este momento debemos saber que el país está bajo una amenaza de seguridad terrible, que el escenario, el telón de fondo es el crimen organizado, el narcotráfico, y que en la Asamblea daría la impresión que viven en una galaxia, en otro mundo, que no toman en cuenta la delicada situación esta de seguridad, sobre todo que tiene el país, y están en sus temas. Yo sé que la gestión de la presidenta Guadalupe Llori ha dejado mucho que desear, es una gestión lamentable, porque no hizo respetar en ningún momento, siendo el primer poder del Estado, la primera función, inclusive la intervención de la fiscal dejó entrever y les dio una cátedra del deber ser institucional al decirles que no involucren a otra función del Estado, y en ese caso la fiscalía, la función de la justicia tampoco, en los temas que son netamente políticos y que es, digamos, una disputa por el poder, por el control de la Asamblea. La presidenta Llori podía haberle evitado al país más de un mes de inacción de la Asamblea Nacional, de que el país sienta ya casi desprecio por el trabajo de un órgano tan importante, porque en una democracia la Asamblea, los congresos, son el eje, porque ahí está la mayor representación de todas las provincias, de toda la ciudadanía. Y claro, hay un grupo que está desde hace meses detrás de asumir el control de la Asamblea, no con ninguna intención buena para legislar más rápidamente, para propiciar al Ejecutivo las leyes que necesita para hacer los cambios que se necesita, porque el Ejecutivo también va a terminar su primer año con saldo en rojo, con cifras en rojo, de su gestión como calificación. Pero este grupo que intenta destituir a la presidenta Guadalupe Llori, que ahora según algunos quieren también defenestrar a todo el CAL, lo que intentan es, tomarse la Asamblea para intentar también apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y tener en sus manos la elección de una autoridad tan fundamental como el Contralor,
que en los últimos años para el Ecuador le ha significado simplemente vergüenza absoluta al saber que el organismo, que la entidad que está encargada de, digamos, poner orden y hacer que los funcionarios públicos cumplan con la ley y no dilapiden los recursos, se convirtió en algo así como la Martinez sin la lavadora de las glosas, y tenemos a un contador prófugo de la justicia ecuatoriana que acá está condenado y no puede cumplir porque está fuera, obviamente, también juzgado por Estados Unidos en su condición de ciudadano estadounidense, con un juicio que va a dar que hablar, porque ojalá revele los nombres de todos los que están involucrados en la corrupción en el Ecuador. Entonces, para la Asamblea es muy dramático, Miguel y Simón, que vayan a cumplir su primer año de funciones después de tanta ilusión que tuvo el Ecuador, que por primera vez los grupos indígenas, la representación de Aconay y Pachacuti, iba a tener el poder. No supieron administrar el poder, les llegó exactamente lo que a todos los demás, el vértigo del poder y el ansia de más poder. Es decir, Talía, estamos viviendo dos países. El uno, el de la realidad, del desempleo, la falta de empleo pleno, de la inseguridad, esta angustia por la inseguridad. Y el otro, el país de los políticos en la Asamblea que siguen con su agenda para tomarse primero la conducción de la Asamblea y luego los organismos de control. Absolutamente, Miguel. Tal como dices, son dos realidades, son dos mundos paralelos, como decía, dos mundos superpuestos, como mencionaba en su libro años atrás el doctor Osvaldo Hurtado. Aquí se ve la disonancia, la distancia que existe entre la política y la sociedad. Cuando uno ve a las afueras de la cárcel el llanto de las madres, de las esposas, de los hijos, de los familiares de los reos que dicen cuídenles a que no les vayan a asesinar, a que no se nos entregue los cadáveres, ya, además en las condiciones que se entrega. Cuando uno se ve que el país está asediado por el narcotráfico y no es un tema menor, lo que pasa es que da la idea de que ellos extrapolan toda la problemática para vivir en una burbuja que les da poder temporal. Ellos deberían saber que ese poder es temporal exactamente y que después regresarán a vivir una realidad que no le han contribuido a mejorar, sino a empeorarla. La inseguridad, el problema ese es de una gravedad impresionante. El Ecuador tiene todos los males juntos, hay falta de medicamentos, los hospitales no funcionan, no hay ni siquiera material para las cédulas y los pasaportes en el registro civil, pero eso que es tan grave es mínimo comparado con la gravedad de un país apoderado prácticamente por bandas delictivas vinculadas a los carteles enormes, esos carteles que tienen, por ejemplo, a ciudades de México secuestradas donde no siquiera entra ya ni la fuerza pública, que en Colombia significó décadas de un sufrimiento atroz y que permean todas las instituciones del Estado, la justicia, la política, hasta los barrios, y dan donde la gente más pobre, para sabiendo su condición de pobreza extrema, involucrarles en el tráfico. Esta realidad que debería ser un tema diario de los asambleístas, de cómo mejoran las leyes, de cómo hacen para realmente que el Ejecutivo se ponga ya en serio a gobernar y que decida que tiene que la seguridad manejarla, no simplemente con un discurso. Y por eso hay algo de esperanza de que ahora de la visita de Israel traigan algo concreto, pero ya estarán haciendo eso con Estados Unidos y también tengo entendido con el apoyo de España para el tema de seguridad, pero es una cosa global, como es un tema multidimensional, no tiene una sola vista para ser solucionada, sino varias. Y de esto, Miguel, los políticos se hacen los desentendidos o viven en esa burbuja que digo, sin importarles nada, son simplemente buscando tener más poder y perpetuarse en el poder. Bienvenido al sociólogo Simón Ordóñez. ¿Cómo ve este momento político que estamos viviendo en medio de estas angustias, como bien decía Talía Flores, la situación de inseguridad, esta inestabilidad jurídica, la actuación cuestionada de ciertos operadores de justicia mal usando recursos constitucionales como el habeas corpus, y la agenda política en la Asamblea que da cuenta de otro país, como si aquí no sucedería si no habría necesidad de leyes, la ley de uso progresivo de la fuerza y otras tantas que están represadas en la Asamblea Nacional. Buen día, Simón. Por favor, el audio.
El audio, Simón. Perdón. Buenos días, Miguel. Decía que también un saludo cariñoso para Thalía. Digamos, siempre somos amigos, siempre leo sus inteligentes y valientes artículos, ¿no? Yo creo que hay una primera referencia que hizo usted al inicio de la entrevista, Miguel. Se refería a este habeas corpus a través del cual Glass sale de la cárcel, ¿no? Eso no nos muestra, por un lado, digamos, la profunda corrupción que tiene gran parte del sistema de justicia, pero también ahí hubo una responsabilidad clarísima del Ejecutivo y de algunos personeros del gobierno. La actuación del SNAI, ¿no es cierto?, fue absolutamente, digamos, negligente, por decir lo menos, o la otra posibilidad es simplemente que respondió a un pacto el gobierno con las mafias buscando algo de estabilidad, lo cual sería aún más grave. En un caso, digamos, en el caso de que esto respondió a un pacto, eso, y por cómo ha sido visto en la sociedad, le ha quitado un enorme capital político al gobierno, porque este gobierno, digamos, muchos de quienes votamos por este gobierno, apostamos sobre todo a una postura ética, a una postura moral, ¿no es cierto?, para recuperar a un país de mano de las mafias que lo gobernaron durante 10 años, ¿no es cierto?, y después parcialmente durante los 4 siguientes, ¿no? Y si es que fue un caso de negligencia, esos operadores políticos, tanto los miembros de la SNAI como el ministro Jiménez en concreto, debieron ser separados inmediatamente de sus cargos, cuestión que no ha hecho el gobierno y que realmente preocupa. Por otro lado, concuerdo absolutamente con lo que dice Thalía, ¿no? Creo que, digamos, lo que hay, lo que está pasando en la Asamblea, esto, digamos, todos estos vaivenes con relación a la presidenta, lo que tienen, digamos, lo que tienen por objetivo, primero tomar totalmente la Asamblea Nacional, pero después van sobre el Consejo de Participación Ciudadana y su objetivo fundamental es buscar la impunidad para los distintos grupos de poder, básicamente la mafia correísta y algunos grupos social cristianos, etcétera, ¿no es cierto? Buscar la impunidad manejando a las autoridades de control. Entonces, creo que todo este ambiente de caos, esta división, digamos, entre el país político y el país real al que aludía tanto Thalía como usted, Miguel, ¿no es cierto?, nos da cuenta justamente de esta ruptura enorme, ¿no? Políticos que únicamente buscan consolidarse en el poder, sostener un estado patrimonial y mafioso del cual obtienen prebendas, ¿no es cierto?, con el cual incluso un buen grupo del empresariado puede hacer negocios evitando la competencia, digamos, y por otro un lado, un país que quisiéramos, ¿no es cierto?, o grupos políticos que quisiéramos, y en eso al gobierno le ha faltado bastante, ¿no es cierto?, que opte por recuperar el Estado de Derecho, por recuperar los contrapoderes, etcétera, por recuperar un Estado de Derecho que permita además garantizar las libertades de los individuos frente al Estado y garantizar también que la economía privada, la economía, sobre todo la privada, la pequeña, la mediana, etcétera, pueda funcionar y que los ecuatorianos en ese ambiente podamos prosperar. En esta última parte, incluso le digo, yo creo que el Ecuador es bastante mejor de lo que estamos viendo. Tengo la sensación a ratos, porque, digamos, yo aparte de manejarme en los temas de análisis político, ese tipo de cosas, yo tengo la suerte, por un lado, de vivir de una pequeña empresa de muebles. Yo hago muebles, tengo una pequeñita empresa,
¿no es cierto? Y siempre me estoy vinculando, digamos, con trabajadores, con las personas de las ferreterías, con los empleados, con los constructores también, con las personas que hacen tapicería, con transportistas, etcétera. Y ahí uno ve que hay un mundo bastante decente, hay un mundo en donde los pactos verbales, por ejemplo, funcionan perfectamente, donde las relaciones de confianza son fundamentales, es decir, hay toda una eticidad en la sociedad, ¿no es cierto?, que no se ve ni en el mundo de la política y bueno, no se diga en esos otros grupos de narcotraficantes que han logrado permear el Estado y que hoy están, digamos, haciendo tanto daño al país. En esas consideraciones, Simón, ¿cómo afrontar, cómo salir cuando hay casi dos agendas? La agenda política, que no afronta las angustias de los ecuatorianos, y la agenda de la realidad. A ver, yo creo que, por ejemplo, hay varias cuestiones en el que el gobierno nos queda debiendo. Ahora ellos están hablando de que han puesto en orden la casa, de que hay reactivación económica y puede ser parcialmente cierto, digamos. El país de una u otra forma más o menos viene moviéndose, en el sector productivo las cosas están relativamente bien, digamos, relativamente bien, ¿no? Empieza a haber los primeros signos de recuperación. Creo que algunas de las cifras fiscales también han mejorado, pero nos queda debiendo, por ejemplo, en temas que tienen que ver ya con la reducción del tamaño del Estado. El otro día había unas cifras que son realmente alarmantes, porque gran parte del Ecuador solo para gasto fiscal necesita endeudarse en más de 1.000 millones de deuda anual, solo para cubrir gasto corriente. Entonces, mientras no se reforme la estructura del Estado y se reduzcan los gastos, el país no va a tener salida a mediano plazo. No se ha avanzado en absoluto en una reforma laboral que permita dar empleo, que permita que el mundo laboral se flexibilice y que se beneficien tanto aquellos que no tienen empleo actual como, digamos, que los emprendedores puedan actuar con mayor libertad, generando empleo y mejores condiciones de vida para la mayoría de personas, ¿no? Entonces, creo que el gobierno está haciendo eso, creo que el gobierno tiene que hacer una apuesta clara, ¿no es cierto? Tiene que, por más que se llame gobierno del encuentro, el encuentro no puede ser, digamos, una medianía que permita un pacto con mafias. Eso tiene que descartarse definitivamente. El gobierno tiene que optar por una posición de grandeza. El gobierno quizás tendría que volver a pensar, aunque ahora las condiciones son un poco más difíciles, pero quizás tendría que volver a pensar en una muerte cruzada para que a partir de eso se pueda hacer una reestructuración política. Mientras el gobierno siga siendo rehén de las mafias que actualmente lo tienen de rehén, me parece muy difícil que el gobierno pueda sacar adelante sus próximos 3 años que le faltan, ¿no? Talía Flores, ¿qué le queda al gobierno? Simón Ordóñez dice reactivar esa disposición constitucional de la muerte cruzada, quizás en otras condiciones, ya con un año de administración, con cierto desgaste. Sí, Miguel, yo sigo la línea de Simón en cuanto el gobierno tiene que dedicarse a gobernar para los sectores que más necesitan. Es verdad lo que menciona también Simón del discurso del gobierno, que imagino que lo pondrá más en vigencia al cumplir el primer año de que han puesto la casa al molde, y en algunas cifras sí, el ministro de Finanzas parece ha hecho un trabajo interesante y ha logrado hacer acuerdos con el Fondo Monetario que le van a significar algo así como 1.700 millones de ingresos más, porque lo que tenemos ahora con el precio del petróleo tampoco sirve. Quedó del gobierno anterior, y que el gobierno de Lazo tampoco las delineó, las especificó. Entonces, cuando ahora dicen que tienen que pagar deudas, inclusive... Talía, vamos a mejorar tu intervención con
otra llamada a la línea telefónica, partiendo de este hecho que ha sido señalado sobre la coyuntura política, de los desafíos que tiene el gobierno del presidente Lasso. Este 24 de mayo va a cumplir un año de administración y se ha hablado mucho y se dijo y se desdijo de la muerte cruzada, luego de la consulta popular que se estaba armando. Lastimosamente el tiempo pasa y no hay concreciones, y conforme el tiempo pasa hay un desgaste en la administración, avanzan los sucesos, la asamblea sigue con su agenda, el país sigue viviendo estos niveles de inseguridad que de alguna manera complica la realidad actual, a lo que se suma estos altos niveles de falta de empleo pleno. Es decir, una situación compleja, Thalía. Sí, Miguel, disculpas, creo que había un problema con el teléfono que ahora ya se... Hoy estás bien. Sí, decía que, claro, el gobierno va a partir de este primer año a hablar de que, no de la reactivación económica, sino que ha puesto a la casa en orden, y tiene razón, porque quedaron muchas deudas. Le oía justo que le preguntabas al procurador general, y hablaba inclusive de lo de Perenco, que hay que pagar también una cifra millonaria por los laudos. Culpables de quiénes son para que el Estado pague el laudo, una justicia o un gobierno como el de Correa, que se metía como pulpo en todas las instancias del Estado y dejó allí haciendo aspavientos de que el Estado no puede sino controlar a las empresas extranjeras, y cambiaba los contratos. Pero aparte de eso, yo sí creo que el gobierno ha hecho, por ejemplo, dice el presidente Lasso que han creado 350,000 empleos, y sería muy interesante, pero también algo que dijo Simón es muy interesante. Tienen que definitivamente esclarecer qué mismo pasó con el grupo correísta, con UNES en la asamblea. Esa sombra de duda de que la ley tributaria que pasó con la abstención del bloque de UNES, y después la amnistía que favoreció a figuras políticas como Paola Pavón, Virgilio Hernández y otros más que van a ser candidatos en las elecciones próximas, con el voto del bloque oficialista del BAN, dejan dudas y hacen que, por ejemplo, la gente piense que Glass, que ya tiene un mes libre y que no se ve, pues, según los expertos, la apelación que va a hacer el SNAI y el Ministerio de Gobierno, no estaría siguiendo exactamente las líneas como para hacer que el señor vuelva a la prisión. Esas dudas, Miguel, le van a generar un desapego de la sociedad, de un país que en este momento la economía está reactivándose porque los propios ecuatorianos están buscando, no dejan de trabajar ni un solo momento a partir de que ya se salió del enclaustramiento prácticamente con la pandemia. Y mira, un tema excepcional del gobierno del presidente Lasso, como es la ejemplar vacunación, queda casi como un hecho aislado, porque ellos tampoco pudieron comunicar bien eso, pero porque los otros temas les rebasan, y entre esos otros temas están la seguridad. En Guayaquil las cifras en el sector 8 no pueden ser más dramáticas. Todos los días asesinatos, todos los días sicariatos. Lo que tenemos que luchar es para que eso no llegue a normalizarse y uno diga, no, ahora fueron solo 5. Por favor, son muertes. Y entonces ese tipo de cosas que tampoco en la asamblea se analizan, pero sobre todo yo creo que en el accionar político el gobierno está compelido a aclarar realmente esa duda que existe de los tales acuerdos supuestos con el grupo correísta, que lo que uno hace es simplemente referirse a los hechos, y vamos a ver cómo actúan frente a unos jueces que ya se sabe que la mayoría vienen desde el tiempo pasado, de la época del señor Yalc, pero claro, se supone que un juez es independiente, no tendría por qué tener un signo político, porque tampoco son seres de otra estratosfera para no tener ninguna inclinación ideológica, pero lo que se quiere es que actúen en derecho, que hagan lo que la fiscal dijo, que sigan las líneas procesales, que no se involucren en la política. Pero aquí hay un momento dado una cuestión impresionante. La asamblea quiere,
salido de los límites, quiere que le den resolviendo, así pongamos, la justicia a los temas que no puede resolver en la política, o que la fiscalía resuelva los temas políticos, y entonces nadie sabe las líneas que dividen las diferentes funciones del Estado. Pero yo sí creo que el tema de Glass va a ser un punto de inflexión si es que cuando haya la apelación, creo que es el 18 o 19 de este mes, el señor regresa a la cárcel o queda libre. Y una cosa más, Miguel, yo no entiendo por qué hasta ahora no se ha sabido nada si les han retirado los pasaportes al señor Glass, porque es el único documento con el que puede salir. Y digo en plural, porque sé que él tiene, aparte del pasaporte ecuatoriano, también pasaporte alemán, porque es descendiente de alemanes. Entonces, uno de los escenarios, como se ha dicho, en el supuesto que la justicia brille y disponga, revoque el habeas corpus y disponga el retorno a la cárcel, simplemente él pudiera recurrir a esta acción de un asilo político, Thalía. Podría recurrir porque eso está dentro de las normativas, pero yo creo que si ya regresa a la cárcel ya no tendría, a lo mejor porque está cumpliendo una sentencia infime, pero eso más es un tema para que los penalistas lo resuelvan. Pero lo que hay que tener cuidado, Miguel, es que no vaya a ser que después de que se tiene que presentar o el primer lunes de cada mes, y ya el próximo mes ya no se presente porque no está. Entonces, por eso yo decía el tema de los pasaportes. Cuando uno ve las noticias de otros países, lo primero que hacen, y ahora mismo España tiene algunos problemas legales, lo primero que hoy dice, le retiraron los pasaportes. Aquí no sé si han cumplido esa diligencia, que es tan simple y sencilla como decir, señor, devuelve eso, porque como tienen prohibición de salir del país, no los necesita. Yo creo que hay que tener un extremo cuidado, porque las sensibilidades del país podrían alterarse más si es que se comprueba, porque ha sido en eso sí, en el primer año del gobierno de Lasso, justamente ha salido el señor Glass. O sea, eso va a dejar una especie de estigma, y por si fuera poco, algo que está inclusive fuera del alcance, el señor Correa consigue no es exactamente un asilo político, sino es un refugio. Un refugio, exactamente, un refugio político que tiene de una organización que le notifica al país, a Bélgica, que le ha dado el refugio. Y entonces resulta que tampoco allí se ha visto una actuación eficaz ni de la Corte de Justicia ni del gobierno. El presidente Lasso, cuando hubo el problema de Glass, y viendo la reacción de la gente, convocó a todos los organismos de las funciones del Estado a una reunión en Guayaquil. Yo me pregunto, ¿cuántas reuniones habrá tenido con el señor Iván Saquicela para hablar de la extradición de Rafael Correa, sabiendo que tiene sentencia en firme y sabiendo que es alguien que él mismo contó en la campaña que se había llevado su gobierno 70,000 millones de dólares, que de paso no se ha recuperado ni un céntimo, y hay una gran promesa del gobierno de recuperar lo robado y no propiciar la impunidad? Simón Ordóñez, ¿qué hacer y cómo enfrentar este momento en condiciones extremadamente complejas, con tantos problemas, a lo que se ha agravado, lo que está viviendo auténticamente el ecuatoriano, con inseguridad, con problemas de empleo? A ver, efectivamente el país vive una crisis profunda. Yo creo que, como les decía hace un momento, creo que la crisis es más grande en el mundo de la política, y por otro lado yo veo signos bastante importantes en los que vivimos la vida común y diaria, ¿no? Creo que ahí hay la gente sigue trabajando, la gente está apostándole al futuro, la gente se esfuerza, la gente va haciendo pequeños o grandes negocios basados en la confianza, etcétera. Hay un mundo por recuperar. Lamentablemente la política no se compadece con eso, y también ese mundo, digamos, el mundo del trabajo, el mundo del día a día, donde estamos la mayoría de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Requiere de otras cuestiones, digamos, requiere de que el Estado brinde servicios adecuados, que el Estado sea un Estado de derecho, con contrapoderes, etcétera, que tengamos un mejor código laboral. Sin embargo, creo que este tipo de cambios que demanda la sociedad y que son fundamentales para el país
no se los va a poder lograr si es que el presidente no decide dar un cambio radical. Si es que el presidente se mantiene, digamos, en ciertas posiciones de tibieza en este posible encuentro con los grupos mafiosos que podría haberse manifestado en lo de Glass, en lo de las amnistías a quienes pretendieron destruir Quito en octubre del 19 y otros eventos más a los que se refirió Thalía. Si es que hay un pacto con ellos, es muy difícil que esto ocurra porque simplemente va a estar como rehén de las mafias y las mafias simplemente le virarán el dedo para hacerlo caer en el momento en que ellos quieran. Así es que yo creo que todavía hay alguna posibilidad, por ejemplo, de lo que hablaba hace un momento, la muerte cruzada. Quizás esto hubiera sido preferible que esta medida se la tome hace 4 o 5 meses o incluso hace 2, antes del último golpe de la salida de Glass. Y lo digo por un análisis bastante sencillo, ¿no? Para esos días el presidente tenía alrededor del 35% de aceptación y creo que con el 35% eso se podía traducir en votos y el 35% le ponía necesariamente en una segunda vuelta, ¿no? Y dado que el país requiere estabilidad, requiere tranquilidad, creo que en los sectores sociales de los que estamos trabajando en el día a día, la gente lo que quiere es que hayan condiciones para poder seguir trabajando y prosperando. Y creo que era muy probable que en segunda vuelta el presidente sea ratificado. Creo que hubo ciertos malos consejos, hubo falta de grandeza para correrse algunos riesgos y el presidente desestimó ese tipo de medida. Y más bien se fue por el lado de hablar de una consulta popular que me parecía, desde mi punto de vista, es una equivocación enorme, porque en cambio la consulta popular, al tener una sola vuelta, es decir, se constituye en un plebiscito frente al gobierno, y un plebiscito con un gobierno que tiene el 30 a 32% de popularidad es imposible que pase, lo cual hubiese sido una nueva derrota. Así es que yo creo que el presidente tiene que tomar acciones valientes, firmes, ¿no es cierto?, que a partir, por ejemplo, de una muerte cruzada que le permita tener también un bloque de asambleístas bastante más grande, que le dé tranquilidad frente al chantaje de las mafias, ¿no es cierto?, pueda emprender otras medidas más liberales, otras medidas que son las que venía reclamando el país, ¿no es cierto?, para que el país se vaya reinstitucionalizando y que en la sociedad también tengamos mejores condiciones para seguir trabajando y prosperando. Creo que sin eso el escenario es bastante complicado. Thalía Flores, el gobierno va a cumplir un año de administración este 24 de mayo. ¿Puede haber una expectativa positiva de anuncios, de cambios, de decisiones que requiere el país? Mira, por ejemplo, no se ha hecho nada, por lo menos no se ha informado nada, y de paso la comunicación ha sido realmente uno de los temas más delicados y los más vulnerables para el gobierno, porque no ha habido voceros que hablen y tampoco la comunicación ha servido para informar las cosas, sino para en cortos videos hacer propaganda. El tema de la seguridad social debería ser el gran anuncio del 24 de mayo. ¿Qué van a hacer con la seguridad social? Hay una población jubilada que necesita saber cuál va a ser su destino, y hay las próximas generaciones que necesitan saber cuál va a ser el destino de ellos. ¿Cómo se perfila de parte del gobierno? Tiene ahí un representante que preside el Consejo de Seguridad, pero es un tema tan delicado que le tienen de tal bajo perfil que a mí me da miedo que un momento dado pueda estallar. Tiene también que anunciar definitivamente el sistema de compra de medicamentos para los hospitales. Miguel está hablando de los temas sensibles de la vida de la gente.
No es posible que sigan yéndose a los hospitales y les den la lista para ir a comprar inclusive materiales para la intervención quirúrgica de un familiar. O sea, hay temas muy delicados que están más allá del hecho de la política, que también es esencial. Por ejemplo, a mí me llama la atención cómo es que el ministro Jiménez ha desaparecido del escenario. Cuando salió Alexandra Vela, supuestamente salió porque le faltaba gestión política, pero ella fue la que habría propuesto, y ella dijo en su carta de renuncia, la muerte cruzada, que fue desestimada por los asesores que le rodean al presidente y que parece que no siempre le aconsejan de la mejor forma, y no le habría gustado tampoco al presidente de la República. Vino el ministro Jiménez y supuestamente intentó un acercamiento, viniendo él de la Asamblea, renunciando a su cargo para ir al ministerio. Anunció un acercamiento, hizo una reunión en el ministerio donde faltó justo el bloque de Pachacuti, parece que no fue siendo el aliado supuesto del gobierno, y entonces esas cosas perturban la tranquilidad de la gente. Dice, ¿cómo es esto? Cambian un ministro porque va a ser mejor la gestión política y desaparece de la escena pública. Y entonces esos temas son esenciales. El gobierno también debería anunciar sobre la educación. Hay más de 50,000 niños que están sin poder ingresar a clases, que no han ingresado definitivamente en el sistema de la costa que comenzó el año lectivo. O sea, hay temas muy sensibles. Tampoco la pandemia está superada del todo, a pesar de que el Ecuador está en unos niveles muy buenos, de que ha superado con el tema de la vacunación, pero estamos viendo lo que pasa en otras naciones. Los acuerdos de libre comercio también, y sobre todo el acuerdo del Pacífico. Hay que ver cómo va México, si es que realmente se va a concretar un acuerdo comercial que nos lleve a firmar realmente, a incorporarnos al acuerdo del Pacífico, donde están todos los vecinos ribereños del Pacífico. Hay una agenda enorme, Miguel, pero una agenda todo apegado a la gente. No puede ser una agenda que sea simplemente de acuerdos, de pactos oscuros, y yo repetiré hasta el cansancio, porque quizás ha sido el mayor daño que se ha infligido, que se ha autoinfligido el propio gobierno, al dejar sombra de dudas con 2 hechos, casi 3, porque como dije la vez pasada que tú tuviste la gentileza de invitarme, tampoco el representante del partido de gobierno, del movimiento de gobierno, votó en una comisión de fiscalización un informe sobre Petrochina que le ha significado 5,000 millones de pérdida para el Ecuador. Y entonces eso, sumado a las amnistías y sumado a cómo fue aprobada la ley tributaria, eso tiene que ser aclarado, y qué mejor escenario que el 24 de mayo para que el presidente en el informe al país cuente cuál va a ser su nuevo rumbo. Tiene que retomar estos temas, tiene que tener ya cosas claras de cómo se va a combatir esta violencia atroz, que como digo, no es un tema menor y es un tema multidimensional que necesita ser abordado desde diferentes aristas, y para lo cual se necesita un país unido. Simón Ordóñez, ¿qué debe esperar el país al cumplirse un año de administración, de anuncios principales que generan expectativa del gobierno? Bueno, creo que el país debe, en un primer momento, digamos, también hay que ver algunas cuestiones positivas que efectivamente han habido. Por ejemplo, esto de poner parcialmente la casa en orden, ¿no es cierto?, a nivel de las finanzas. Creo que el proceso de vacunación fue ampliamente exitoso, y eso ha permitido también este proceso de reactivación económica. Creo que el tema esto se venía ya dando desde la época de Lenín Moreno, el tema de las libertades, etcétera, son las cuestiones positivas. Creo que hay que dar este giro, sobre todo en el manejo de la política. El Estado no puede seguir siendo manejado patrimonialmente por estos grupos mafiosos que siguen actuando, ¿no? El gobierno de alguna forma recibió una herencia envenenada, ¿no? Quizás poniendo siempre yo divido muy claramente los primeros 10 años de los siguientes 4 de Lenín Moreno, donde creo que se hicieron algunas cosas positivas y que ya fue un proceso de transición que esperábamos que se consolide con el gobierno de Lasso, ¿no? Pero hay una herencia envenenada porque se
se desinstitucionalizó el país, se degradó enormemente la política, y creo que los temas de la violencia, justamente Thalía lo señalaba hace pocos días en un magnífico artículo, ella hacía acuerdo de todo lo que hizo el gobierno de Correa para permitir la entrada del narcotráfico y de la delincuencia internacional en el país, cuestión que ahora estamos pagando. Entre esas, digamos, desde el retiro de la base de Manta, la alianza permanente con los grupos narcotraficantes representados básicamente con las FARC, y la declaración de ciudadanía universal, lo que hizo que el país, ¿no es cierto?, a nombre de estos grandes ideales, porque siempre este tipo de obscenidades y de crímenes y de delitos se hacen muchas veces a nombre de grandes ideales. Entonces, bajo el gran ideal de la ciudadanía universal, se le convirtió al país en una isla de paz para los delincuentes. Aquí pudieron venir los mayores delincuentes y convertir al Ecuador en un centro de organización mundial de la delincuencia, ¿no? Entonces, creo que si el gobierno no toma medidas reales que le permitan marcar una diferencia completa con aquellas mafias que gobernaron antes, si no recupera el capital ético que tenía este gobierno y por el cual votamos los ecuatorianos, si no hace ese tipo de cosas, si no hay ese tipo de anuncios el 24, simplemente el gobierno se condenará a seguir siendo un rehén de estos grupos y a terminar, si es que termina, ¿no es cierto?, a terminar el gobierno sin pena ni gloria. Bien, muchas gracias por el aporte a este debate sobre la coyuntura política. A Thalía Flores, periodista de Primicias, corresponsal extranjera, y el sociólogo y académico Simón Ordóñez. Muchas gracias por el aporte a este debate sobre la realidad política nacional. Muy amables, muy buen día. Buen día, un gusto. Gracias, Miguel. Gracias, Thalía. Muchas gracias. Buscando la verdad, hasta aquí las entrevistas de este viernes. Queremos recomendarles, ya viene Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera recomendar el programa Controversia en Escena este sábado por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar un tema importante en la coyuntura: el significado y las implicaciones por el bicentenario de la batalla de Pichincha y cómo cambió la República y los grandes desafíos en medio de la crisis que estamos viviendo en el Ecuador. Tres historiadores, académicos, investigadores invitados: el doctor Enrique Ayala Mora, el doctor Carlos Landázuri y la doctora María Antonieta Vázquez. De mi parte, muchas gracias, un feliz fin de semana. Volveremos el lunes y ya viene Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores.